bueno, claro, cuando ves encima pues grandes empresas como han recibido durante los últimos 50 años un montón de denuncias y que las investigaciones han sido muy complejas, que no ha habido penas, etcétera. Es que recuerdo casos como Muskis, Petronor, pues yo de toda mi vida estoy recordando vertidos que han denunciado los vecinos y bueno, han acabado pues como han acabado todas esas denuncias. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que hay una cierta sensación de impunidad. En este momento pues estamos hablando del río Deva, no del río de la ría del Barbadú, pero bueno, esa sensación de impunidad se queda. Entonces entiendo que pueda ser una empresa que considera que por esto no le va a caer nada. Invito, llamé al 112, les di hasta el número de la empresa y fue en balde. Y esto lo sé porque con mis propios ojos lo veía. ¿Qué sentía? Total impotencia. Es hace 15 años. Yo insisto en esa visión. Es claro, hay un ejemplo que es muy continuo, que es el de Muskis con Petronor, que muchísimas veces se queja la gente de Muskis de pues cómo se levanta, el cielo totalmente copado, efectivamente afecciones en el agua, también no solamente en el agua de la ría, sino también en el mar. Y bueno, han ido viendo pues que se les ha hecho caso cuando se les ha hecho caso y muchas veces las contestaciones han sido prácticamente de se va a hacer algo o esto no hay ningún problema con ello. Entiendo que son casos muy distintos, pero esa sensación de impunidad ante ataques medioambientales o aquellos tipo de cuestiones que se pueden apreciar desde el entorno, es decir, pues esas nubes, que aparezcan unos pájaros muertos y ese tipo de cuestiones, pues yo creo que a muchísima gente le puede dar esa sensación de impunidad, es que esto no se persigue. La impunidad también tiene que ver mucho con la fiscalización que se pueda realizar en las empresas respecto a este tipo de cuestiones, es decir, que se está incumpliendo realmente la normativa medioambiental en empresas pues, sí, desde la más grande a la más pequeña, etcétera. Yo creo que, perdóname, en relación con eso. Sí. Estas personas que son violentas y no vuelven a acceder a ningún estadio ni a ninguna competición relacionada con la UEFA y no estar todos los años así. Es lo que no logro entender. Lo primero porque los clubes no quieren. ¿Quién no quiere? Sí, claro que quieren. Los clubes no quieren. ¿Tú crees que el Atleti le apetece estos problemas? Y pagar el Atleti puede ser una posibilidad. El Sparta de Moscú, ¿crees que quiere eso? Cuando está dejando entrar en su campo a estas personas de forma continua, cuando están acompañando al equipo continuamente a todos los sitios y siguen acompañándoles. Sí, hombre, la verdad es que algunos recibimos a esta gente con bastante... O sea, escuchando este tipo de cosas, es decir, la impunidad que puedan tener en su ciudad, en su país. Yo estoy de acuerdo con todos aquellos que hemos dicho, que al Spartak, si realmente le están acompañando 1000 violentos, es que no debería de moverse ese equipo. Claro. Es así de sencillo, prohibirle participar en competiciones más allá de ese ámbito en el que pues, gozan de impunidad. Ese sería el primer punto, porque si no lo que ocurre es es que dudar que hay una doble vara de medir es ridículo porque lo estamos viendo continuamente, Guillermo. Sí, pero estaría diciendo lo mismo que yo. A ver, si tú estarías diciendo lo mismo... Yo lo digo siempre. ¿Sabes quién estaría diciendo lo mismo? Siempre. Los jueces, los fiscales, el Estado. Entonces, me voy a fijar sobre todo en eso, es decir, en las instituciones que tenemos por encima y que realmente están llevando a cabo todas estas condenas, están metiendo a la gente a la cárcel, metiéndoles miedo, creando autocensura, le hemos denominado antes censura, porque realmente el IFEMA pues, cobra pasta pública, saben quién está detrás, es decir, que ahí hay una censura real que afecta a un autor que ha puesto fotografías de supuestos presos políticos para algunos, presos políticos para quienes consideran que lo son, pero pixeladas encima, cuando aquí ya hemos vivido tanto tiempo retirando fotografías. Acabamos de escuchar lo que ha dicho Pablo Hasél. Una sola cuestión. Y lo que ha dicho también Zoido, hemos escuchado delito de odio, algo de delito de odio. El delito de odio, yo entendí el delito de odio cuando se metió en el Código Penal, que era para protección de pequeños colectivos, que estaban en estado de pequeños no sé, pero vulnerables. Eso es, colectivos vulnerables. Con lo cual, sí, es que se tiene que cercenar el insulto y la dignidad. O sea, el insulto y para proteger la dignidad. Y has dicho eso. Me pueden llamar hijo de puta. Pero es que quieres marcarlo como delito. Eso es lo que has dicho antes. Quieres marcarlo como delito. Es decir, que decirle, por ejemplo, a la monarquía, a los Borbones, sois unos ladrones, quieres que sea un delito. No, pero es que eso no está condenado. No, es que eso es un insulto. Por eso. No está condenado por llamar ladrón a un Borbón, ¿eh? Bueno, no, que yo no te he dicho por qué está condenado, pero quieres que sea un delito. Lo has dicho hace un momento. Quieres que ese sea un límite de la libertad de expresión. Y yo no lo deseo. No, yo no, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, yo. Para nada. Yo no he entendido nunca que el Tribunal de Derechos Humanos considere que es un delito el insulto. No se puede insultar. Que no se puede insultar.
Sí, soy Yagoba. Bueno, a mí hasta cierto punto me ofende que se ofendan. Es decir, que se ofendan por ejercer mi derecho al humor y a la sátira. Es en cierta forma, realizar ese escarnio de la fe, ese escarnio porque se ofenden, si no se queda en humor. Por lo tanto, bueno, yo defiendo su derecho a ofenderse, pero defiendo mi derecho a realizar ese humor y esa sátira. Las ofensas pues, son muy gratuitas, quiero decir, que todos podemos ofendernos. Un pequeño matiz, pero hay que entender que algunos nos sentimos muy ofendidos porque no se nos quiera defender nuestro derecho a ese humor y esa sátira. Entendemos que pueda ofender a alguien esa sátira, pero hay que tener en cuenta que nos ofende muchísimo el que no podamos... ¿Y qué derecho prima? Señor Vera, claro, es que es muy difícil ver cuál es el derecho que prima. ¿Usted, Yagoba? Bueno, lo primero, que podría haber sido una pena bastante mayor cuando estamos hablando de un delito de malversación, eso para empezar, y de hecho se pedía una pena mayor. Eso para comenzar. Segundo, creo que es gravísimo defender una práctica habitual que cae en delito, es decir, que se ha demostrado que cae en delito. ¿Pero quién tiene que ser el objetivo, Mario Fernández? En segundo lugar, si hay pruebas que defienden esa contextualización, pues sería genial, pero lo que ha quedado son pruebas muy concretas y una sentencia muy concreta, y a eso deberíamos... Dos sentencias, efectivamente, se ha ratificado. Por lo tanto, pues bueno, a eso deberíamos de ceñirnos, o al menos a esas pruebas que está diciendo Mario Fernández que se han desestimado. Podíamos fijarnos en esas pruebas, pero en declaraciones de uno de los acusados, pues yo creo que no es lo que más importa en un caso normalmente. Esa es mi opinión. Para empezar, sí, la ha estado en la mesa. Prácticamente. También con un planteamiento crítico. Efectivamente, lo ha definido como encuentro oportunista, ha hablado de que no tiene mayor recorrido, que esto es para buscar la foto, que bueno, pues van a reunirse con el gobierno vasco porque quieren pues hacer ruido, es decir, para comunicar lo más alto posible su opinión respecto a la brecha salarial, pero hasta ahí. Es decir, que bueno, yo creo que quién está o no en la mesa no es lo más importante de esta cuestión, sino realmente el motu que pueda tener el gobierno vasco de acercarse a los sindicatos en estas cuestiones relacionadas con la brecha salarial. Cuando, por ejemplo, ELA está pidiendo reconocimiento del valor social y económico de los trabajos de cuidado. Acabamos de salir de un año de huelga en Vizcaya de las residencias. Termina la huelga, el aumento salarial es pequeño. Una de las cuestiones que piden es ese aumento salarial en este tipo de sectores feminizados, ELA. Yo no sé el gobierno vasco si realmente quiere empujar por este lado. O sea, no es una oposición al PNV, es una oposición a una forma de entender. No, pero puedo terminar. Y al igual que ha acabado esa huelga, lo primero que se encuentra es que, bueno, un requerimiento de Hacienda respecto a las cajas de resistencia, etcétera. O sea, ¿incluyes todo esto? El tema de ELA y la caja de resistencia, ya sabéis, claro, que estamos hablando de una estrategia de ELA. Está claro que hay una estrategia también desde las instituciones respecto para la regularización de algo que consideraba la Hacienda. Algo que tiene relación con la brecha salarial, algo que tiene que ver con un sector feminizado, algo que tiene que ver con ELA y algo que tiene que ver, pues bueno, con reunirse. Yo, perdón, vale, pero déjame un poquito. Por supuesto, de gracia, formo parte de la patronal, yo no voy a generalizar. Vale, déjame terminar. Sería un poco ridículo. Es el único que forma parte de la patronal. No, la acabas de escuchar. Los empresarios no son los malos. No, pero es interesante. Dice, no, yo soy parte de la patronal. Claro, no voy a generalizar. Lo que estoy hablando es que las patronales lo que están consiguiendo es... Si me dejáis que termine con la exposición, te bueno, pero me has dicho que he generalizado. Bueno, solamente te llevo la contraria, no he generalizado. He hablado de lo que han conseguido las patronales en los últimos años. Este tipo de manifestaciones que son, bueno, pues reacción, Yagoba, ante la llegada de estos ultraviolentos. Hombre, tiene todo el sentido, ya no solamente que son ultraviolentos, sino que tienen su ideología y, bueno, pues totalmente contraria a ser antifascista, es decir, son personas que están intentando llevar su mensaje de odio hacia minorías concretas, es decir, odio hacia la diversidad sexual, odio hacia otras etnias, son aquellos que suelen decir Moscú para los moscovitas y ese tipo de mensajes. Entonces, bueno, pues entiendo que una red como la Sala Antifascista pues convoque este tipo de... Le estaba preguntando lo de la llegada o no, si hay